El año de Marte, de Lanzarote a la Luna y a Marte, es como hemos querido titular este programa que vamos a compartir con Jesús Martínez Frías. Jesús Martínez Frías ya es un conocido, afortunadamente, le hemos podido tener aquí en este programa en otras ocasiones. Él es doctor en Ciencias Geológicas por la Universidad Complutense de Madrid, es experto en meteoritos, geología planetaria y astrobiología, investigador científico del CSIC. También es presidente de la Red Española de Planetología y Astrobiología. Bueno, su currículum es enorme, larguísimo, y yo creo que a lo largo del programa podrán salir otras pinceladas de lo que él es y lo que él hace, que como digo, es muchísimo. Lo primero, bienvenido y gracias por compartir nuestro tiempo. Muchas gracias, Isabel. Hablamos de que es el año de Marte. El año 2019 fue el año de la Luna. Se cumplían 50 años justamente, en 1969. Este año de Marte va a suponer muchísimas cosas. Hemos titulado el programa además con dos apartados. Por un lado, este año de Marte, que ahora un poco nos explicarás, pero por otro lado, de Lanzarote a la Luna y a Marte, de Lanzarote. Bueno, decir también que ha sido nombrado muy recientemente académico correspondiente en la Academia de Ciencias, Ingenierías y Humanidades, precisamente de Lanzarote, porque sus trabajos son importantísimos. Jesús Martínez Frías está en muchísimos campos, pero si empezamos por ahí, ¿por qué el año de Marte? Pues es una buena pregunta, porque la verdad es que se han enviado numerosas misiones a Marte, tanto como orbitadores, como aterrizadores, lo que se llaman los landers o los rovers, pero como bien indicas, es el año de Marte porque por primera vez van a partir prácticamente a mediados de año 4 misiones de 4 países distintos. Y no solo países, sino realmente son casi consorcios, ¿no? Va a haber una que es de la NASA, que es la misión NASA Mars 2020. Va a haber otra europea en conjunción con Rusia, que se llama ExoMars, con Roscosmos. Va a haber otra misión de Emiratos Árabes Unidos, que va a ser un orbitador, y otra misión china, que es la HX-1, que también va a llevar un pequeño rover. Entonces esto de alguna manera indica que Marte está empezando a existir a todos los niveles, no solamente el científico y el tecnológico, y como veremos yo creo que más adelante a lo largo de esta entrevista vamos a poder tener un nuevo contexto en el que desarrollar todo lo que conlleva la migración del ser humano hacia el espacio. Marte ha estado presente siempre, no solamente en la ciencia, también en nuestro imaginario, ¿no? En la literatura, y los niños conocen Marte, hablamos de marcianos desde hace muchísimo tiempo. Sin embargo, es verdad que durante un tiempo, aunque se ha seguido haciendo ciencia, por supuesto, investigando, yendo, pero ahora parece que hay un impulso mayor. ¿Por qué este impulso? ¿Qué se está descubriendo en Marte que nos haga llamar la atención tanto como para que distintos consorcios se estén planteando llevar algo a Marte e investigar? Pues es una pregunta muy interesante. Ocurrió algo parecido con la Luna, cuando existía ese desafío entre la antigua Unión Soviética y Estados Unidos, entre las grandes agencias que en ese momento estaban funcionando. Y esa competición, esa competitividad a todos los niveles por llegar a la Luna tuvo como consecuencia un desarrollo extraordinario, ¿no? La ciencia es cultura y, por lo tanto, todo lo que se hace en cuanto a ciencia y tecnología tiene repercusión en todos los ámbitos, ¿no? Todas las patentes, todos los inventos han tenido luego desarrollos e implicaciones en medicina, en medio ambiente, en clima, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahora, como bien indicas, estamos en una situación parecida. Lo que ocurre es que el espacio está empezando a ser un contexto mucho más global. No nos estamos dando cuenta de que estamos inmersos en una especie de cambio de paradigma en el que nosotros somos capaces de ver ya la Tierra no solamente como un sistema, como los americanos dicen the Earth System, el sistema Tierra, sino como un modelo, the Earth Model, ¿no? Entonces, ese cambio de perspectiva, ese cambio de aproximación de poder ver nuestro planeta desde el espacio, pues tiene consecuencias mucho más globales. Y nosotros estamos viendo que somos capaces ya de explorar entornos más lejanos. Pero ya no son solamente 2 agencias, sino que son numerosas agencias públicas y también agentes privados, porque hay agentes privados y empresas privadas que están dándose cuenta de la importancia del espacio, de alguna manera parecido a lo que ocurría con el descubrimiento de América en su momento, ¿no? Se está abriendo al mundo una nueva posibilidad, pero en este caso a otro mundo, ¿no? Esto va a crear una especie de carrera para ver quién son los primeros,
no ya en poner humanos en Marte, sino en esta investigación, en lograr avances. Hablábamos fuera de micrófono de una película en concreto, de una película muy bella que nos hablaba de 3 mujeres afroamericanas en aquellos comienzos en la NASA, y ahí veíamos también en sus vidas esa carrera entre la Unión Soviética entonces y Estados Unidos. Ahora, al decir que hay varias agencias, la agencia europea, la agencia americana, los Emiratos, China, no hay manera de ninguna forma de ponerse un poco de acuerdo, sino que cada una de estas agencias va a ir un poco por libre. Bueno, esta es una pregunta complicada, pero yo creo que va a ocurrir las dos cosas. Por una parte, las agencias van a tener sus propios objetivos, pero por otra parte no va a quedar más remedio que colaborar. Y en algunos aspectos esto ya se está haciendo. Por ejemplo, lo que llaman el Lunar Gateway o el Moon Gateway se refiere a la construcción de una futura base semipermanente o permanente en la Luna, lo que sería el Moon Village de la Agencia Espacial Europea en el Polo Sur. Y para crear este Lunar Gateway o este Moon Village ya se cuenta con la colaboración de distintas agencias y también empresas privadas, ¿no? Por eso yo digo que estamos en una especie de cambio de paradigma, porque a mí me gusta comentar que ya no estamos trasladando nuestra cultura o nuestras tradiciones de una ciudad a otra, de un continente a otro, sino que estamos empezando a ser capaces de trasladarlo de un planeta a otro. Entonces nosotros estamos siendo pioneros. Esto va a ocurrir dentro de los próximos 15 o 20 años. Es decir, tal vez tengamos suerte y lo podamos ver con nuestros ojos. Y esto va a obligar también a una especie de creación de sinergias o de integración de aspectos de manera más global, a escala de toda la humanidad. Y por eso yo creo que esto es importante a escala de este gateway o de esta misión combinada en el que tendremos que dejar de mirarnos al ombligo cada uno de nosotros y tendremos que ver de qué manera podemos colaborar para que esto salga adelante. 15 o 20 años para poder tener una base en la Luna y 15 o 20 años también para conocer mucho más y hasta quizá poder poner un humano en Marte. Pues yo creo que sí. En el libro de ciencia ficción que publicaba el año pasado, El mensaje de Darwin, era menos conservador, ¿no? Pero probablemente estemos hablando de 15 o 20 años, porque el desarrollo de las actividades lunares y marcianas va a ir en paralelo. La Luna va a ser obviamente una plataforma científica y tecnológica extraordinaria, igual que ahora tenemos la Estación Espacial Internacional, tenemos estaciones en la Antártida o en el Ártico, pues en el futuro no muy lejano, realmente en el futuro cercano, tendremos una base en la Luna y gracias a esa base en la Luna pues podremos también implementar actividades hacia Marte. Pero como estamos viendo, Marte está siguiendo también su propia línea. Es decir, que son como dos líneas paralelas, como una vía de tren, pero que en algún momento se tienen que cruzar y volver a retomar su camino. Desde hace muy poco que estamos recibiendo además información continua en este 2020, vemos que Marte tiene vida, que Marte se mueve, que Marte tiene terremotos. ¿Qué importancia tiene este descubrimiento? Bueno, esto ha sido una cosa que siempre se estaba buscando. Si Marte realmente había perdido toda su energía o su vitalidad geológica, como me gusta comentar a mí, ¿no? Y es que pues las estrellas tienen vida, por así decirlo, entre comillas, es decir, nacen, maduran y acaban muriendo también, tienen distintas fases dependiendo de sus características, y los planetas también y las lunas ocurre lo mismo con ellos. Es decir, de acuerdo con su tamaño y con sus condiciones de formación, también tienen una vida que puede ser más larga o más corta dependiendo de sus características y de sus materiales. A la Tierra todavía le queda prácticamente la mitad, estamos a la mitad de nuestra edad. La Luna es un objeto más pequeño, tuvo energía durante muy poco tiempo y ya se perdió, tuvo vulcanismo, se crearon las grandes cuencas, los grandes mares basálticos que vemos ahora de color oscuro cuando miramos nuestro satélite. Pero Marte, que está en tamaño entre la Tierra y la Luna, también tuvo una vida, una vitalidad geológica extraordinaria. Marte tiene el mayor volcán del sistema solar, que es el Monte Olimpo, el Olympus Mons, conocido, con casi 25 kilómetros de alto y una base de cerca de 500 kilómetros, es casi como la península ibérica. Tiene muchos otros volcanes activos en su momento, no ahora. Y esta actividad geológica se ha visto que es fundamental también para el tema de la habitabilidad. Es decir, las condiciones geológicas influyen en la habitabilidad. Esto se entiende fácilmente si vemos cómo los volcanes emiten a la atmósfera ingentes cantidades de volátiles. Es decir, de alguna manera enriquecen la atmósfera con esos volátiles, las cambian y esa interacción entre litosfera, hidrosfera, biosfera, atmósfera es fundamental para comprender cuáles son las condiciones de habitabilidad. Por eso, si Marte realmente
tiene algo de vitalidad geológica en la actualidad, eso sería muy interesante en relación con las condiciones de habitabilidad. Se había visto en el pasado que en Marte había una ciclicidad, nosotros participamos además en el descubrimiento, que fue portada en Nature Geoscience, de esa ciclicidad. Yo creo que hablamos aquí en su momento, día-noche, en el que se producía una absorción de vapor de agua desde la atmósfera al suelo marciano, al regolito, pero ahora estamos viendo algo todavía mucho más complejo. Estamos viendo que en Marte todavía queda energía residual de esa viveza, de esa vitalidad geológica que tenía. Y se ha detectado, gracias a la misión InSight, que es un lander, en la que se han detectado más de 170 terremotos. Marte y Lanzarote, porque también Lanzarote está en este tema y en el epígrafe del programa. Hay una frase que Jesús Martínez Frías ha dicho en algún momento, creo, o así lo he recogido yo: Marte era como una gigante Canarias en el pasado. Efectivamente. Esta frase nos une a la geología y nos une a Canarias y nos une en especial a Lanzarote, también a otros escenarios, como pueda ser Ciudad Real o Río Tinto. No solo Lanzarote, pero bueno, como el título del programa ha sido Lanzarote, aún recogiendo también que en otros lugares de la península ibérica, por supuesto de las islas, está este paralelismo. ¿Por qué era Marte como una gigante Canarias? Pues sí, bueno, esta pregunta requiere una respuesta de algo más de 2 minutos. Vamos a ver. La información que nosotros tenemos de los cuerpos planetarios, o de Marte en este caso, se sustenta sobre 4 grandes pilares. Una es la información a partir de los meteoritos que proceden de Marte, que nos llegan y que nos proporcionan información directa del planeta. Otra es a través de las misiones a Marte. Otra es a través de las cámaras de simulación de ambientes planetarios, donde nosotros podemos emular las condiciones de Marte o de la Luna o de Europa o de Encélado en un laboratorio, cambiando la presión, la temperatura, poniendo CO2, poniendo metano, etcétera. Pero hay un cuarto pilar, una cuarta pata sobre la que se sustenta esto, que es lo que se denominan los análogos de Marte. Los análogos de Marte, no hay ninguna zona que sea exactamente como Marte. Por eso hay muchas zonas, como aludías al principio, como Río Tinto, o como Atacama, o como la Antártida, o como Canarias, o como Ciudad Real, que lo que hacen es que las utilizamos como si fueran pequeñas piezas de un puzzle con el que vamos recomponiendo distintos aspectos. No solamente del Marte actual, sino sobre todo del Marte antiguo. Porque desde la geología lo que nosotros podemos hacer, igual que un historiador hace una aproximación histórica contextualizando el momento en el que quiere comparar lo actual con lo pasado, sea el Renacimiento o el Paleolítico, o el Neolítico, lo que sea, nosotros en geología, estudiando el registro geológico, también podemos hacer modelos análogos o podemos hacer modelizaciones comparando la situación actual y lo que vemos actualmente en nuestro planeta con determinados sitios y momentos de la historia geológica de Marte. Por eso, Canarias es un gigantesco laboratorio natural privilegiado. Nosotros en España tenemos una geodiversidad extraordinaria. Decíamos al principio que España es el segundo país en geoparques del mundo, de la UNESCO después de China, el primero de la biosfera. Y esto no es casual. Para que haya una gran biodiversidad, es importante que haya una gran geodiversidad. En un lugar donde no hay geodiversidad, donde hay una monotonía geológica, la vida también va a ser monótona. Va a ser mucho más diversa cuanto mayor es la cantidad de ambientes, de procesos y de lugares diferentes que existen, ¿no? Esta diversidad es fundamental. Y Canarias, cuando se dice que Marte es una especie de gigantesco Canarias, Marte al principio era una gigantesca bola volcánica con agua líquida. Y por eso pues el archipiélago de Canarias tiene muchas claves que nos van a permitir y que nos están permitiendo comprender Marte y que se está utilizando, por ejemplo, para la instrucción de astronautas de la Agencia Espacial Europea, ¿no? Los astronautas han en algún momento hecho pues su instrucción en Canarias, porque se encontraban dentro de un hábitat análogo, podemos decir. Además, esta analogía nos lleva muy lejos, porque nos lleva tan lejos como la geología, pero también, por ejemplo, como la agricultura, algo que también me ha llamado mucho la atención, esa posible agricultura. ¿Porque se pueden hacer estas analogías? Claro que se pueden hacer. Bueno, la Agencia Espacial Europea tiene un curso que se llama Pangea, que está dirigido por Francesco Sauro y por Loredana Besone, y llevamos ya 3 ediciones de instrucción de astronautas. Han pasado varios astronautas entre nosotros, entre ellos el actual señor ministro, que no lo era en su momento, hace ya casi 4 años. Y bueno, pues ha estado Luca Parmitano, que ha sido comandante de la Estación Espacial Internacional hasta hace poco tiempo, ha estado allí. Y es un curso de geología planetaria y astrobiología.
decir, Lanzarote es una plataforma científica, tecnológica y de desarrollo para el espacio reconocida internacionalmente, ¿no? Y nosotros hemos puesto nuestro granito de arena para que así lo fuera, ¿no? Yo diseñé las rutas planetarias, las rutas marcianas en Lanzarote, y para mí es un orgullo que se siga utilizando, no solamente en Lanzarote, porque también se utilizan en otras zonas del mundo, ¿no? Y en relación con la agricultura, pues en cierto modo tiene sentido, porque los astronautas o los futuros colonos, aunque el término no sea muy apropiado, en Marte, pues tendrán que utilizar los recursos y los materiales que hay allí. Sabemos que en Marte, sobre todo, es un planeta basáltico, aunque tiene también una mayor geodiversidad. Debido a esa actividad geológica y tectónica que tuvo al principio, las rocas también han evolucionado, porque cuanto mayor es la actividad geológica, las rocas cambian, se modifican y pasan a ser otro tipo de materiales, traquitas, fonolitas, dacitas, andesitas, es decir, cambian en cuanto a su composición petrológica y geoquímica. Pero básicamente Marte se puede considerar un planeta de tipo basáltico, y Lanzarote lo es. Lanzarote es una isla completamente basáltica, desde las formaciones más antiguas del Mioceno hasta las formaciones más recientes de la última erupción del siglo XIX, son basálticas. Entonces tenemos en Lanzarote un laboratorio para probar no solamente los modelos geológicos, sino también los modelos de habitabilidad, utilizando el suelo basáltico como plataforma para el crecimiento de plantas, el crecimiento de alimentos, y en ese sentido ahora estamos en un proyecto muy interesante liderado por un joven ingeniero malagueño que es José María Ortega, que se llama el Green Moon Project, donde estamos empezando a colaborar con un equipo multidisciplinar. Las matemáticas, la física, la ingeniería, pero ahí subyaciendo un poco a toda la conversación y a todo lo que estamos hablando, la geología. La geología importantísima, porque en esas analogías quizá lo que más pueda ser análogo es justamente eso, todo lo geológico. ¿Es así? Efectivamente. Y yo creo que la prueba más clara es el rover Curiosity. En el rover Curiosity, que es la misión NASA Mars Science Laboratory, la MSL, que está funcionando desde hace ya unos años, en esta misión, que actualmente es el rover, yo creo que más espectacular, impresionante desde todos los puntos de vista que se ha enviado a Marte, pues en esa misión estamos trabajando 500 científicos ingenieros. Y de esos 500 científicos ingenieros de todo el mundo, de todas las edades y de muchas especialidades, pues prácticamente el 80% somos geólogos. Es decir, hay científicos de la atmósfera, hay también químicos, hay biólogos, hay ingenieros, pero la geología está demostrando ser fundamental para nuestra migración al espacio, por así decirlo. Igual que los hombres primitivos, pues tenían que vivir en las cuevas. En el futuro tal vez habrá astronautas cavernícolas utilizando los tubos de lava que hay en la Luna o en Marte, ¿no? O tendrán que utilizar el material para construir pistas de despegue y aterrizaje o caminos, pues tendrán que utilizar el material que hay allí, porque enviar material al espacio es muy caro, ¿no? O, por ejemplo, para protegerse frente a la radiación, se ha visto que el suelo marciano, el suelo basáltico, nosotros hemos hecho pruebas que con tan solo 300 micras de regolito basáltico ya estamos protegidos de la radiación ultravioleta. Es decir, que habrá recubrimientos utilizando los materiales. Es decir, habrá muchas utilizaciones, entre ellas los invernaderos, los sustratos para el crecimiento de plantas, para la extracción de oxígeno, porque en Marte hay basalto, los basaltos tienen también óxidos, en la Luna hay óxidos, hay silicatos, y este oxígeno se puede extraer de las rocas también como un elemento de habitabilidad, ¿no? Jesús Martínez Frías, en un solo programa es absolutamente imposible abarcar todo, porque es amplísimo y además interesantísimo. En todo caso, como esperamos contar de nuevo con la presencia del profesor Martínez Frías, desde luego, seguiremos hablando de esto, pero 2020, importante en este camino hacia la Luna y hacia Marte. Ya para finalizar, ¿qué esperamos descubrir en este 2020 y qué puerta esperamos abrir? Bueno, yo creo que los descubrimientos van a ser, como al principio hablábamos, como esas pequeñas piezas de los puzzles en los que vamos completando pues todo el panorama de Marte, no solamente el actual, sino el panorama de toda su historia geológica que ha ido cambiando porque los procesos se han ido solapando unos a otros, ¿no? Poco a poco vamos a ir recomponiendo ese puzzle tridimensional. Y por supuesto está el tema de la vida. Si pudiéramos ser capaces en estas misiones que se van a enviar, sí llevan algunos instrumentos muy interesantes para la detección de posibles huellas de vida pasada o presentes en Marte. Ojalá crucemos los dedos y tengamos la suerte de que en nuestro sistema solar, que es pequeñito en comparación con el universo, existan 2 planetas donde la vida ha podido emerger y tal vez desarrollarse y evolucionar. Pues muchísimas gracias. Un saludo.